Como científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Hola, soy Pato Manque y esto es La Próxima Estación. Durante los últimos 5 años, el número de extranjeros en Chile ha aumentado un 200%. De hecho, se estima que más o menos el 5% de nuestra población es migrante. ¿Por qué las personas migran? ¿Cuál es la historia de las migraciones en Chile? ¿Y cómo nos preparamos para el futuro? Estas son algunas de las preguntas que discutiremos con Luis Eduardo Taller, sociólogo y especialista en migración. Soy investigador de acá de la Universidad Central y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales e investigo temas vinculados a la migración. Proyectar el conocimiento que se genera a partir de la investigación hacia la sociedad, hacia el Estado, hacia los actores sociales, me parece que es fundamental y es una de las principales motivaciones que yo en lo personal tengo como investigador. Quería partir preguntándote ¿por qué las personas migran? Bueno, las personas migran por diversos motivos. Por las desigualdades que existen entre lugares de origen y destino, porque tienen familiares, amigos, conocidos en los lugares de destino, porque hay empleo en los lugares de destino, migran también por tradición. Es un fenómeno muy complejo y donde interactúan el nivel individual y el nivel estructural también de la sociedad. Es curioso cuando uno mira, por ejemplo, el porcentaje de migración y uno lo compara con la situación económica que uno considera es uno de los principales factores de migración, lo que uno ve es que efectivamente hay mucho más pobreza que la gente que está migrando. ¿Eso tiene que ver también con políticas restrictivas que tienen los países en torno a la migración? Sí, hay un demógrafo español que se llama Joaquín Arango que definió nuestro tiempo como el tiempo de la inmovilidad involuntaria, en el sentido de que las condiciones para que la gente migre en los países de origen de los migrantes están en un estado en que los potenciales migrantes son mucho más que los reales migrantes. Es decir, la gente que quiere migrar es mucho más que la que puede migrar. ¿Ya? ¿Y por qué no puede migrar normalmente la gente? Como señalas tú, en gran medida porque existen políticas restrictivas, existen barreras cada vez más intensas, existen fronteras cada vez más gruesas. Entonces, uno podría decir que no hay más migrantes en el mundo, o la gente no migra más, debido a que los estados receptores tienden a poner barreras para que la gente ingrese. Y si migrar significa buscar en el fondo el bienestar personal, la mejora del bienestar personal, ¿no debería ser considerado un derecho humano migrar? Es que es considerado es institucionalmente considerado un derecho humano, digo institucionalmente por la ONU, ¿no es cierto? Es un derecho humano como reconocido en la Declaración del 48 de los Derechos Humanos, lo mismo que en muchas constituciones de muchos países, esta idea de que salir del país es un derecho, ¿ah? No así ingresar a los países. Eso todavía no está institucionalizado. Pero uno puede darle una vuelta a la idea del derecho a migrar en el sentido de que las personas tienen normalmente el derecho de decidir autónomamente dónde vivir y cómo vivir. O sea, si es que uno vive en una sociedad opresiva, por ejemplo,
uno efectivamente tiene el derecho de rebelarse contra esa opresión. Si uno vive en una sociedad con un medio ambiente degradado, hostil, que no me permite reproducirme a mí, a mi familia, a mi colectivo, yo tengo el derecho de salir de ahí. Entonces, la migración es un derecho, como lo es, creo yo, fundamental del ser humano, como lo es el derecho de resistir o de oponerse a las condiciones que oprimen la reproducción de la vida. Yo nací en Irak, en Bagdad. Arrancamos de Irak porque la guerra que vino a Irak muy fuerte. Entonces salimos a la carretera de Siria a Irak. Quedamos allá como 2 años. En la carpa, vivimos en la carpa, yo con mi familia, con mi hijo, con todo. Horrible eso como 2 años viven en el desierto, no hay estudio para el niño, perdimos 2 años para el niño, no hay... No se puede vivir cualquier persona en el desierto 2 años con la familia. La calle está cerrada con mucha gente. Si nosotros bajamos, hay gente esperan con bandera feliz, la gente chilena amable, la verdad, porque le gustan. Entonces bajamos nosotros como traímos el Copa del Mundial. Así yo. ¿Cuáles son los factores que influencian que una sociedad sea más receptiva a la migración, en el fondo? Bueno, yo, como decía, el que la sociedad sea más receptiva a la migración va a depender en parte de la política, en parte de la experiencia, en parte de la relación que se va estableciendo con los migrantes. O sea, cuando en un trabajo, en una empresa, en una construcción, en el campo, en fin, en cualquier lugar donde se insertan los migrantes a trabajar, los trabajadores nacionales se dan cuenta que en realidad no les ocurre nada, ni pierden el empleo, ni les bajan los salarios. Entonces, lo mismo con los barrios. Cuando llegan los migrantes a vivir a un determinado barrio, los vecinos, las vecinas se dan cuenta de que no aumenta la delincuencia, de que son personas como uno, de que son personas que tienen más o menos las mismas expectativas, los mismos miedos, en fin. Entonces, yo diría que para que una sociedad sea receptiva respecto a la migración, tiene que vivir la experiencia de la migración. Eso es fundamental. Y para que una política sea exitosa o no, yo creo que lo central es que el diseño de esa política no asuma como supuesto de que va a poder controlar completamente lo que ocurre con la migración. Luis Eduardo, en este bloque te quería preguntar un poco sobre la historia de las políticas de migración en Chile, sobre todo porque en los siglos XIX y XX tuvimos un esfuerzo importante por parte del gobierno para atraer una migración que era bastante exclusiva, buscábamos un migrante bastante en particular. Querían que nos contara un poco sobre la historia, pero también qué inspiró a que el Estado chileno tomara esa decisión. El caso de las políticas migratorias que se implementaron durante el siglo XIX y parte importante del siglo XX, que buscaban reclutar un cierto tipo de migrante, ¿ya? Un migrante europeo, blanco, de Europa Central normalmente, que venía supuestamente o que iba a llegar a Chile a incrementar los rendimientos productivos, iba a mejorar incluso moralmente a la población, iba a colonizar, en fin, es un referente que si bien se instaló en el imaginario del siglo XX hasta el día de hoy, es una política que en la práctica no consiguió su objetivo tal cual estaba diseñado. Y a contramano de eso, lo que ocurrió es que los flujos migratorios, por decirlo así, inesperados empezaron a hacerse visibles. Flujos migratorios en el norte de países andinos, de Bolivia, Perú, flujos migratorios desde Palestina, desde Corea, en fin, empezaron a llegar migrantes, entre comillas, inesperados. Entonces eso te muestra de alguna manera que la política migratoria y la voluntad del Estado de controlar quiénes migran y quiénes no es una pretensión de alguna manera fallida, ¿ya? Es como pretender ponerle puertas al campo, es decir, hay procesos sociales, procesos culturales e históricos que se dan independientemente de la voluntad del Estado. Y en este caso, en cuanto a la política migratoria y a las migraciones, eso es muy claro.
Mi abuelo llegó en la primera ola migratoria de los croatas a comienzos del siglo XX, y él empezó trabajando como peón de campo. Fue ovejero, fue esquilador, fue alambrador, todas esas faenas correspondientes a las faenas de ganadería. Ahora, la gran mayoría de los croatas se dedicaron después a lo que es ganadería y al comercio. En el caso de mi abuelo, él se dedicó a la ganadería, y con otros Kovačić, que eran como primos de él, crearon y fundaron 3 estancias. Además de eso, ellos hicieron una fábrica de centollas, que era la fábrica centolla, dijéramos la primera fábrica conservera, yo creo, de mariscos que hubo a lo mejor en Tierra del Fuego de todas maneras, en Magallanes de todas maneras también, no sé si en Chile. Y otro legado que dejó mi abuelo muy importante fue la creación de la Telefónica Tierra del Fuego. O sea, él invirtió en tecnología en esos años, por eso él le concedieron la nacionalidad por gracia. ¿Y cómo contribuyen estas migraciones al desarrollo de la identidad nacional si lo miras desde la perspectiva histórica? Sí, yo diría que hay una ambigüedad ahí en cómo en Chile se ve la migración. Porque por un lado está en el imaginario esta idea de que nuestra identidad nacional proviene de una fuente primaria indígena, mapuche, la sangre mapuche, etc., y que eso se ha mezclado con un componente europeo también de la colonia, y con flujos migratorios europeos del siglo XIX y siglo XX. Es decir, toda esta idea de que las migraciones del siglo XIX y siglo XX constituyen de alguna manera nuestro carácter, se contrapone con lo que ocurre hoy día con la migración, ¿no es cierto? Que la migración hoy día se ve desde el punto de vista de la identidad nacional como algo, primero, que ya le ocurre a una identidad ya constituida, ¿ya? Los flujos migratorios que estamos viviendo hoy día no se entienden desde el punto de vista de los chilenos como una transformación de nuestra identidad, y efectivamente lo son, porque están transformando la forma en que nos relacionamos, están transformando nuestra cultura en algunos casos, están transformando las instituciones, o sea, están transformando lo que somos en realidad los flujos migratorios actuales. Por lo tanto, yo diría que en términos de la identidad, la migración, el impacto que tiene es de transformación de la cultura, de las prácticas sociales, de la economía, en fin. Pero la forma en que las sociedades lo asumen, ahí ya hay elementos ideológicos, elementos que algunas veces se instrumentalizan también, que no necesariamente se condicen con esta idea de que las migraciones son fundantes de nuevas identidades. Junto con los colonos llegaron muchos mueblistas y también carpinteros alemanes, y ellos contrataron de ayudantes a muchas personas chilotes, digamos, y les fueron enseñando el oficio, y que posteriormente fueron capaces de construirle casas ya sin colaboración de los alemanes a muchas otras personas, y por lo tanto se encuentran casas con el estilo alemán incluso en Chiloé. En los últimos años hemos tenido un flujo migratorio súper importante, y te quería preguntar por qué ocurrió esto. Yo diría que hay un proceso de instalación de la migración en los 90 en un contexto de estabilidad económica, de crecimiento, de expansión del empleo, y al mismo tiempo de crisis en algunos de los países de origen de los migrantes. Ocurrió en Perú a mediados de los 90 justamente, ocurrió en Argentina a fines de los 2000, donde se intensifica el flujo hacia Chile, ocurre en Haití a partir del 2010, que la crisis se intensifica, ocurre en Venezuela recientemente también, que incentiva el flujo de venezolanos hacia Chile. Entonces yo diría que hay un factor que tiene que ver con lo que ocurre en Chile, estabilidad política, sobre todo perspectivas para los migrantes de desarrollar proyectos de vida con más certidumbre que en sus países de origen, y por otro lado crisis en los países de origen de los migrantes, políticas, sociales, económicas, que justamente hacen lo contrario, que dificultan el que las personas puedan proyectar sus proyectos de vida ahí.
tanto de racismo y de clasismo existe la percepción que tenemos de la migración en estos momentos en Chile? Yo te diría que la migración no es percibida homogéneamente por los chilenos, ¿ya? Está siempre marcada por estigmas, está siempre marcada por señales, por prejuicios y de alguna manera por señales que reducen a la migración a un estereotipo definido. A principios de los 90 la migración estaba focalizada en los peruanos, estaba peruanizada, por decirlo así. Hoy día está focalizada en los haitianos. Está haitianizada. No se piensa, como señalaba antes, por ejemplo, en los argentinos como migrantes. Y hoy pareciera que no hay peruanos en Chile, ¿ya? Pareciera que la cuestión migratoria, los migrantes que hay en Chile, los peruanos han desaparecido y siguen siendo el principal colectivo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en la práctica hay muchos mitos asociados a esto, ¿no es cierto? Que son menos educados, que usan nuestro sistema, pero cuando uno mira los datos reales, efectivamente su promedio de educación en algunos casos es mayor, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué ocurre esto? Hay desinformación, hay prejuicio, fundamentalmente, y hay temor, es lo que señalábamos antes. O sea, Chile ha recibido en los últimos años un flujo muy significativo de personas y muy acelerado comparativamente a nivel internacional. Entonces, naturalmente que eso genera incertidumbre y genera temor en la población. O sea, es normal que se generen estas tensiones que estamos viendo en algunos lados. Y el punto es que esas tensiones, esos temores tienen que ser intervenidos por la autoridad. Tiene que haber políticas que contribuyan a la integración, que faciliten la convivencia y que puedan interpretar esos temores y que se conduzca finalmente este proceso social hacia una convivencia segura, hacia una convivencia digamos que los deje a todos en el bienestar, sin conflicto, por decirlo así. Entonces, yo diría que los prejuicios son inherentes al flujo migratorio. Considero que es bueno que lleguen inmigrantes a Chile porque todos los que vienen a trabajar y los peruanos, voy a hablar en general, casi todos los peruanos son buenos trabajadores, tanto como mujeres como hombres. Y yo creo que acá los hermanos chilenos, ellos saben y valoran el trabajo de cada persona, así como desde ama de casa hasta los que trabajan de obreros en construcción y todo eso. Porque la gente trabaja bien y no se queja del trabajo. Pero sí he escuchado historias fuertes. De hecho, he escuchado que, por lo menos en el tema de la peluquería, los peluqueros chilenos han estado un poquito fuertes con el tema porque pues nosotros como que tenemos otras mejores técnicas, por decirlo así. Y entonces sí he escuchado de que existe ese tipo de discriminación, pero como te comento, yo realmente no he visto ninguna contra mis amigos ni contra mi persona. Por de pronto, cuando uno escucha cómo tenemos que reaccionar como gobierno, como Estado, digamos, en términos de temas de migración y se comienza a discutir una ley, tengo la sensación de que esta ley es más bien dicho restrictiva versus integradora, ¿no es cierto? Yo diría que estamos al debe en cuanto a la política migratoria, no solo en términos de la cantidad de cosas que se hace o las medidas, la cantidad de medidas que se toman, sino en el enfoque, ¿ya? Hay un enfoque muy puesto en la frontera y muy poco puesto en la integración. Y el problema que esto genera es que la regulación de los flujos migratorios por parte del Estado, sobre todo en un sistema migratorio como el que estamos nosotros en Chile, es una utopía. O sea, flujo migratorio histórico, flujo migratorio donde en el entorno, en los países del entorno, hay una libertad de movimiento establecida, donde hay redes sociales también instaladas, que el Estado o que un gobierno pretenda cerrar la llave de la frontera es una utopía. Es como decían antes, tratar de ponerle puertas al campo. Exactamente.
La historia de mi antepasado es fiel reflejo de un dicho que hay en alemán. Para los primeros se refiere a la primera generación, la muerte. Para la segunda generación, la miseria. Para la tercera generación, recién el pan. Demostrando el gran esfuerzo que tuvieron que hacer esos primeros colonos para llegar a tener un estándar de vida aceptable. Yo voy a levantar este país. Yo me gusta levantar este país porque eso es la gracia que yo voy a dar a este país, el que abrió la puerta, el que abrió la corazón, la puerta. ¿Entiendes? Hay un monumento muy bonito a la inmigración croata que hay en la avenida Bulnes, que es una pareja con un niño en brazos. Y creo que ahí está la leyenda desde lejos para siempre, porque vinieron desde lejos y se quedaron para siempre. Hay una transformación que ya ocurrió y que es inevitable y que sigue ocurriendo además. Entonces, Chile ya se transformó a partir de los flujos migratorios y lo que falta ahora es que tanto como sociedad, como Estado también, podamos asumir esto y generar las acciones para que esto contribuya a que esta sociedad sea una sociedad cohesionada, sea una sociedad integrada y no sea una sociedad cada vez más fragmentada, con exclusión social y con crecientes desigualdades.